Buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio. Hemos esperado 5 minutos a ver si se conectaba algún estudiante. No se ha conectado ningún estudiante hasta este momento, por eso vamos a dar inicio a la clase. Buenos días, Giselle. Estás conectándote a las 10:51. El tema que vamos a visualizar el día de hoy, o vamos a hablar, es la evolución histórica, como hemos visto en clases anteriores, de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. En este caso, la tercera parte y la última parte de este tema. Hemos visto en la clase anterior que las demandas sociales iniciaron con Dolores o Mamá Dolores, que impugnaba por el pueblo indígena y se buscaba mitigar el tema del Guasipungo y que los indígenas sean propietarios de sus tierras y sean respetados como seres humanos y al eso tener dignidad, derechos, etcétera. En este caso vamos a ver las demandas actuales de los pueblos de lo que es la Amazonía, que giran en torno a la protección de la naturaleza como fuente de la vida. El texto nos indica que en 1990 se produjo uno de los acontecimientos más importantes para la historia de los pueblos originarios del Ecuador, que es el levantamiento indígena que les convirtió en actores políticos importantes en el escenario nacional. Muy atrás quedaron sus luchas por la reforma agraria y la eliminación del trabajo precario. Su lucha cobró un giro diferente. Tenemos aquí una sección llamada TIC y un enlace. Vamos a dar clic al enlace y vamos a visualizar. Ok, no se puede visualizar por el momento el contenido, pero en sí es cómo sería la lucha que hemos comentado de 1990, que fue una lucha muy ardua. La valorización de su identidad cultural y su necesidad de preservar los elementos que los caracterizan como un pueblo o como pueblos únicos, poseedores de culturas y saberes propios, ha permitido que construyan sus propuestas a corto y largo plazo, ya no solo como individuos, sino como un pueblo o como pueblos, como colectivos históricos, políticos y culturales. Este propósito se encuentra respaldado a nivel internacional en el convenio 169 de la OIT, suscrito o creado en 1989, que ampara y protege los derechos colectivos de los pueblos y los grupos tribales de todo el mundo. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahí, Cel? Ok, excelente. Como mencionado, el convenio de la OIT, el 169, es hecho por la Organización Internacional del Trabajo, que es una agencia que se encarga de promover la justicia social a través del establecimiento de normas laborales y la formulación de políticas, aparte de la creación de programas para alcanzar el trabajo decente.
a nivel mundial. Aparte de eso, las demandas se enfocaron en la solución de problemas que estaban relacionados con la tierra, el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas por un Estado plurinacional y multicultural. Tenemos una pequeña foto en la parte final de lo que es esta parte del libro. El pie de foto nos dice que miles de indígenas caminaron desde las comunidades de sus asentamientos hasta lo que es Quito, haciendo escuchar su voz. Y aquí tenemos la foto que serían los indígenas cargando la bandera de su lucha social. El subtema sería las demandas sociales en la Constitución del 2008. Ya sabemos que en 1990 los indígenas se levantaron para conseguir derechos para la naturaleza, para la preservación de la naturaleza. Estas demandas se hicieron válidas a partir de la Constitución del 2008, porque para la redacción de una nueva Carta Constitucional de 2008, los pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos presentaron sus demandas en torno al reconocimiento de la diversidad cultural y étnica del Ecuador a través de la Declaratoria de Estado Intercultural y Plurinacional. Dada su preocupación por la soberanía alimentaria, consistente en los derechos de los pueblos a decidir los alimentos que van a consumir con base en sus prácticas culturales, por encima de las exigencias del mercado, manifestaron su oposición a la contaminación de las fuentes de agua pura por medio de la minería o la explotación de petróleo, en tanto ponen riesgo su vida y la convivencia armónica con la naturaleza. Otro tema de la demanda de ese momento, del 2008, que se incluyó en la Constitución, ha sido la educación intercultural bilingüe, para que reproduzcan en sus nuevas generaciones los elementos de su identidad cultural. Han solicitado respeto a sus formas organizativas propias, para lo cual han exigido el reconocimiento de las circunscripciones territoriales indígenas como formas de gobierno de régimen especial, o sea que se autogobiernan bajo principios y modelos culturales propios. Un ejemplo de estas prácticas es la justicia indígena. La justicia indígena es una forma de justicia creada por esta clase, por los indígenas, y tiene como finalidad castigar a las personas, pues, que cometen alguna falta, eh, por ejemplo, algún tipo de ladrón, algún tipo de acto de hurto, y pues en sí es la potestad que tienen las autoridades de las comunidades de los pueblos indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales basadas en sus propias tradiciones y derechos propios, resolviendo conflictos internos y respetando la Constitución y los derechos humanos. Se enfoca también en la reparación del daño, la reintegración y la restauración de la armonía en lo que es la comunidad, pueblo o nacionalidad, y sus decisiones no pueden vulnerar los derechos humanos o llevar castigos violentos como los linchamientos. En este caso, en la justicia indígena hemos visto varias prácticas. Por ejemplo, sería el castigo con la ortiga. Son azotados con ortiga, supuestamente para alejar los malos hábitos. Por ejemplo, en el caso de un ladrón, es azotado con ortiga y bañado con agua helada. Y pues esa sería en sí la justicia indígena, y solo lo puede ejecutar pues una persona encargada dentro de lo que sería la nacionalidad o pueblo, y esta persona es la única que puede aplicar la justicia indígena, pero siempre y cuando protegiendo los derechos humanos de la persona que está siendo corregida. Como parte de respeto a sus formas de vida, han solicitado el respeto a sus prácticas medicinales y de sanación. Esto está en el
con FENIAR del 2007. La Constitución del 2008 recogió las propuestas indígenas y declaró el Estado Social de Derechos intercultural y plurinacional. Incluyó además el principio de convivencia armónica con lo que es la naturaleza, que orienta la convivencia de los pueblos indígenas, denominado el buen vivir o Sumancansai, que implica un estado de vida armónico y respetuoso con la naturaleza, y lo presenta como el objetivo de la vida para toda la población ecuatoriana. Por último, también tenemos un pie de foto, aparte de lo que es la imagen, y nos indica que a estas luchas se han sumado el reconocimiento de los derechos del pueblo montubio y afrodescendiente, que anteriormente también se habían visto opacados y no se le concedía pues los suficientes derechos que tendrían que tener como seres humanos. Tenemos una sección que se llama Ciudadanía y Educación y nos indica que el sistema de educación intercultural bilingüe es un modelo donde se educa en dos lenguas en el contexto de dos culturas diferentes. Según el portal del Ministerio de Educación, el CEIPIT busca que respeten los ritos de aprendizaje de las personas, los aspectos psicosociales, la capacidad creativa y los conocimientos ancestrales. Y se pretende incorporar los saberes y conocimientos de otras culturas que aporten al desarrollo armónico de la persona y del ambiente. Ok, ¿tienes alguna pregunta hasta ahí, Giselle, con respecto a lo que hemos hablado de las demandas sociales que se incluyeron en la Constitución del 2008? Ok, excelente. Para terminar el tema, hemos hablado de la justicia indígena y esta justicia tiene ciertas características principales. Una de ellas es la jurisdicción propia que se basa en las costumbres, tradiciones y un derecho consuetudinario propio de cada comunidad, o sea que cada comunidad puede aplicar la justicia indígena. Aparte, tiene otra característica que es la competencia. Se aplica principalmente a los conflictos dentro de las comunidades indígenas, aunque puede involucrar a personas ajenas a ellas si el problema afecta a la comunidad. No reemplaza la justicia ordinaria ni puede interferir en las investigaciones penales ordinarias. O sea que la justicia indígena se aplica solo a los miembros dentro de la comunidad indígena y en ciertas ocasiones a las personas que no pertenecen a la comunidad, pero esta justicia indígena no puede obstruir los procesos legales y que serían las investigaciones penales ordinarias, o sea que esta justicia no puede sobrepasar la justicia impartida por la Constitución. También tiene otra característica que es la base legal y su ejercicio está reconocido por la Constitución de varios países como Ecuador, y esto se basa en el convenio internacional de eh, el convenio 169 de la OIT, como he mencionado al principio de la clase. Entonces, en base a este convenio es que la justicia indígena es reconocido como un derecho, como un ejercicio en todas las constituciones que incluyan este convenio, y un ejemplo sería Ecuador. Aparte de ello, tenemos enfoque que busca la resolución de conflictos, la reparación de daños y la reconciliación, con énfasis en guiar a las personas para que vuelvan al buen camino y mantengan la paz y la armonía. En pocas palabras, el enfoque de la justicia indígena es aplicar el castigo a la persona que haya cometido el acto criminal o cualquier tipo de acto malicioso, y una vez aplicado el castigo, se busca que esta persona repare el daño
el daño que ha hecho. Por ejemplo, como digo, en caso de que haya robado algo, tiene que reponer lo que ha robado, pedir disculpas y con el fin de que se mantenga la paz y armonía dentro de la comunidad. También tiene límites la justicia indígena, que serían las sanciones y decisiones que se deben respetar en base a los derechos humanos. No pueden incluir tratos crueles, degradantes o violaciones a la dignidad humana. Como ejemplo, la tortura, o sea que la justicia indígena no puede ser aplicada con tortura. La única autoridad estatal que puede revisar sus decisiones en la Corte Constitucional en caso de violación de los derechos o el debido proceso. O sea que la Corte Constitucional es la encargada de revisar si se ha aplicado o no la justicia indígena de manera correcta. Y como mencionado, ¿dónde pueden aplicar esta justicia? Sería en casos de robo de ganado, hurtos o allanamientos, conflictos por límites territoriales o disputas económicas, lesiones o accidentes. En el pasado incluso se han abortado casos de femicidio, o sea, que se juzgaba a las personas que cometían femicidio. Los desafíos que enfrenta esta justicia sería la cooperación entre la justicia indígena y la ordinaria, lo que a veces lleva a la criminalización de líderes comunitarios que aplican su derecho propio, dificultan para articular ambos sistemas de justicia, o sea, es el conflicto de ambos sistemas, ya que la dificultad para articular ambos sistemas de justicia en un mismo territorio, a pesar del reconocimiento de la Constitución, es un poco complicado, ya que algunos piensan que la justicia indígena está sobre encima o sobrepasa lo que es la justicia ordinaria. Y esa es la equivocación que tiene algunas personas, ya que la justicia indígena no sobrepasa la justicia ordinaria. Ok, Giselle, esa sería la clase del día de hoy y el tema de las demandas sociales. Hemos hablado un poco de la justicia indígena, hemos hablado un poco de las demandas que están incluidas en la Constitución del 2008. A continuación vamos a explicar la tarea. ¿Me confirmas, Giselle, si puedes visualizar la pantalla? Ok, excelente. Como puedes visualizar, Giselle, para la actividad en clase, o tarea en clase, disculpa, tenemos tres preguntas y están hechas a base de lo que hemos hablado en el día de hoy con respecto al tema, que sería la tercera parte de pues, las luchas que tuvieron los pueblos indígenas, nacionalidades, etcétera, para conseguir lo que tienen actualmente, los derechos que tienen actualmente. La primera pregunta, ¿por qué el levantamiento indígena de 1990 es considerado un hecho histórico importante para el Ecuador? Segunda pregunta, explica qué es el convenio 169 de la OIT y por qué es relevante para los pueblos originarios del Ecuador, que serían los pueblos indígenas. Y tercera pregunta, ¿qué significa que Ecuador sea un estado plurinacional e intercultural según la Constitución del 2008? La actividad en casa es elaborar un mapa conceptual sobre las principales demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afroecuatorianas incluidas en la Constitución del 2008 y en ese mapa conceptual tiene que incluir mínimo 5 conceptos clave de cada grupo. Hemos mencionado ya tres grupos que serían los indígenas, tres grupos que serían los indígenas, los montubios y
los afroecuatorianos. ¿Tienes alguna duda, Giselle, con respecto a las dos actividades asignadas para el día de hoy? Sí, Giselle, es un mapa conceptual, o sea, es un organizador gráfico en el cual vas a poner como tema o título principal las demandas de los pueblos y nacionalidades. Y vas a dividir en tres grupos, que serían indígenas, montubios y afroecuatorianos. Y en cada grupo vas a incluir mínimo 5 conceptos clave que se encuentren en la Constitución del 2008. Ok, Giselle, excelente. La actividad es fácil, solo tienes que buscar la Constitución del 2008 y buscar cuáles fueron las demandas de cada grupo social. Como he mencionado, en este caso son tres: los indígenas, los montubios y los afroecuatorianos. Y buscar 5 conceptos clave, por ejemplo, 5 demandas que estén incluidas en esta Constitución. Ya hemos mencionado dos, y sería que en el caso de los indígenas, ellos pugnaban por derechos para la naturaleza y luego pugnaron por los derechos de una alimentación sana en base a su cultura. Ok, Giselle, esas serían las dos actividades del día de hoy. Ha sido un gusto. Si tienes alguna duda o pregunta con respecto a la clase o a las actividades asignadas, puedes consultarme mediante la plataforma. Ten una linda tarde, Giselle. Nos vemos el día de mañana. Damos por terminada la clase del día de hoy.